Tenemos nosotros medidas de tendencia central de un conjunto de datos. Bien, para empezar, pues debemos tener un conjunto de datos. Vemos primero, un conjunto de datos es una colección de objetos, animales, cosas, personas, etcétera, que tienen una característica en común, cuando menos. Sí, pueden tener más características en común, pero cuando menos una característica que hace que se agrupen de cierta manera, ¿no? El conjunto de datos, para estos casos, tiene que ser un conjunto que esté bien definido, es decir, los datos tienen que ser contables, tienen que ser finito, quiere decir que no pueden estar indeterminados, sino que tienen que ser un conjunto de datos bien establecido. Puede ser un conjunto de 1, 2 o 3. Claro, que si tenemos un conjunto de 1, pues las medidas de tendencia central pues va a ser ese 1, ese único elemento, ¿sí? En caso contrario, si tenemos conjuntos muy grandes que tengan, por ejemplo, millones de elementos, bueno, pues ahí sería interesante buscar ahora sí las medidas de tendencia central. ¿Por qué millones? Pues, por ejemplo, la población de un país pues, es un conjunto. En el caso de México, tiene alrededor de 127 millones de habitantes, pues es un solo conjunto que es la población de México, del país, y tiene 127 millones de habitantes. En ese caso, su cardinalidad está bien determinada, es de 127 millones de habitantes, y prácticamente pues no hay para dónde hacerse. Ahí tiene algunos problemas ese conjunto en cuanto a cómo voy a obtener los datos, en cuanto a cómo los voy a manejar, ¿no? Porque son demasiados datos, ¿sí? Entonces, esa sería la dificultad, manejar los datos para al final de cuentas sacar las medidas de tendencia central del conjunto. O sea, que nos digan la media de la población, la edad o el número de habitantes, etcétera, ¿no? Yo que sé, cualquiera de las características que pueden ser medidas dentro de ese conjunto con sus respectivos conjuntos, ¿no? Pero bueno, aquí para efectos de que vamos a sacar las medidas de tendencia central de un conjunto, pues nos imaginamos un grupo de personas, ¿sí? Un grupo P de personas que les preguntamos edad, ¿sí? Edad de esas personas. ¿De cuáles personas? Pues las del mismo conjunto P de personas, ¿sí? Y en este caso le preguntamos únicamente a 45 personas, ¿cuál es su edad? Y en este caso decimos que N del grupo P, o sea, la cardinalidad del grupo de personas al que le preguntamos fue de 45. A 45 personas le preguntamos. Más adelante ya no vamos a tomar la cardinalidad del grupo P, sino que simplemente le vamos a llamar N, ¿no? N. Tenemos un conjunto de personas. ¿Cuántas personas? 45. Cardinalidad, el número de elementos de ese grupo. ¿Sí? Es importante porque usualmente es muy raro decir un conjunto. Cuando hablamos de conjunto, nos referimos a la teoría de conjuntos. Evidentemente que a este grupo de personas es un conjunto, pero ya en la práctica, cuando uno está haciendo esto, decimos una serie de datos. Tengo una serie de datos y le quiero sacar las medidas de tendencia central a esos datos que tengo. Ya cuando estamos hablando propiamente de estadística, esta es una probadita para ver cuáles son las medidas de tendencia central
dentro de dentro de las series de datos, que casualmente pues también son un conjunto, pero usualmente se prefiere llamar serie de datos que a conjunto, ¿no? Pero bueno, así es el tema, así es el nombre del tema. Entonces, vamos nosotros a tener, para este efecto que les preguntamos a las personas, y vamos a ponerles un número i determinado. Este número i es consecutivo y nada más es con efectos de contar nuestros datos. Hay que mencionar que en algunas ocasiones este número consecutivo i, que en otras ocasiones le ponemos n, pero en este caso n ya lo tenemos como el número de personas que pertenecen a la serie de datos. Entonces buscamos el nombre de una otra variable i, que sea i, y nada más es para relacionar un número que nos cuente los datos. Entonces aquí estamos haciendo el conteo de datos al momento en que estamos nosotros poniendo los números. Lo voy a hacer un poco más arriba porque yo creo que aquí no se va a ver en la cámara. Aquí tenemos i, ¿sí? Aquí tenemos a x. X es cada uno de los elementos del conjunto. Entonces otra vez tenemos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿no? Nuestra tabla la podemos continuar hacia abajo, pero aquí no tenemos espacio. Continuamos con nuestra i. 15, 6, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30. Y finalmente habíamos dicho que iban a ser 45, pues hacemos otra columna. Ojo, en realidad es una sola columna, ¿eh? La estamos acomodando en 3 por necesidad de espacio. Bien, y acá ya tengo algunos datos preparados, que en este caso son edades como 64, 65, 65, 64, 65, 66, 67, 67, 64, 37, 64, 64, 65. Aquí ahora estoy poniendo una rayita para saber cuál es cuál. 65, 66. 65, 67 y 64. Ok, ahí tenemos nuestros datos. Ok, continuamos. 65, 66. 65, 66, 65, 63. 60, 67, 60,
61, 68, 61, 68, 65, 60, 65, 64, y se repite el 64, 65, 66, 67, 64, 64, 65, 62, 66, 67, 64, 65, 66, 69, 64, 65, 64, 65, 64, 65. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros esta serie de datos de un grupo P cuyos elementos son edad de las personas, de este grupo de datos que tenía 45 personas, y esto es lo que nos acaban de decir. Volvemos a repetir, en este caso el número consecutivo i nada más nos sirve para contar la cantidad de elementos que tiene y no está íntimamente relacionado con el dato, nada más lo puedo contar. ¿Por qué? Porque ahorita que acomodemos los datos, vamos acomodando los datos pues desde el más bajo en primer lugar. Si no me equivoco, tenemos datos como estos de 60, que va a ser el más bajo, van a ir aquí en esta parte, luego los 61, después los 62, 63, etcétera, etcétera, y estos no van a cambiar, el i va a seguir estando en el mismo sitio porque lo único para lo que lo utilizo es para contar el dato que tengo al lado. Pero vamos por partes, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es identificar qué datos tenemos. Acuérdense que ese tipo de procedimiento se hace por inspección. Ahora, también se puede hacer con una hoja de cálculo. Incluso se puede hacer con programas especializados en estadística, pero entonces no conoceríamos, en cualquiera de los dos casos, no conoceríamos el procedimiento que se lleva a cabo, ¿no? O sea, en esos programas, ellos ya tienen adentro del programa los pasos necesarios a seguir para hacer los procedimientos para obtener las medidas de tendencia central, pero nosotros nada más metemos los datos, damos las mínimas instrucciones necesarias de acuerdo con el programa que estamos utilizando y nos entrega los datos analizados. Ahí no aprenderíamos cómo se hace, sino que solamente utilizaríamos esos programas. Por eso no los vamos a utilizar, porque no es nuestro interés manejar los datos, sino nuestro interés es saber cómo se toman las medidas de tendencia central. ¿Qué hago yo con los datos? Si yo lo meto a una hoja de Excel, pues Excel me va a dar todo el trabajo y entonces ya no supe cómo manejar los datos. Yo quiero manejar los datos, ese es el objetivo de la clase. ¿Cómo manejo los datos? ¿Sí? ¿Cuáles son los procedimientos? Ok, entonces pues es a mano, ¿no? Pues sí, si no, ¿cómo lo aprendo? Si lo meto a una computadora, pues me lo analiza, dirán, es que hay que saber cómo se programa o cómo se utiliza. Pues sí, también.
Pero nuestro objetivo no es aprender a utilizar programas, sino aprender a sacar las medidas de tendencia central. Por eso utilizamos un grupo con poquitos datos. Vuelvo a repetir, este tipo de grupos de datos, esta serie de datos, pues pueden llegar a tener millones, ¿no? Los censos de cada país, y depende de los habitantes que tienen, pues es la cantidad de datos que van a manejar. Y se vuelve muy complicado, ¿no? Ahí sí se requerirían programas avanzados para poder manejar los datos, porque me interesan los resultados, no es saber cómo se manejan. En este caso, pues me interesa saber cómo se manejan los datos. Así que vamos a empezar. Siempre que tenemos nosotros una serie de datos, lo primero que tenemos que hacer es acomodar los datos. Y los vamos a acomodar de los datos menores al principio y los datos mayores al final, ¿sí? Es decir, en forma ascendente. Entonces veamos, y también lo tenemos que hacer pues por inspección. ¿Inspección de qué? Inspección de los datos. ¿Ok? Así se llama el procedimiento. Pues, se inspeccionan los datos, se revisan para ver qué datos tenemos. Volvemos a ver aquí 64, 65, 64. Estamos buscando cuáles son los menores datos. 64, 67, 65, 66. Aquí encontramos de repente un 60. Después de haber inspeccionado todos los demás datos, vemos rápidamente que efectivamente el 60 son los datos más pequeños. O sea, aquí yo tengo dos datos de 60. ¿Ok? Lo señalé con un punto. En otras ocasiones también se pueden tachar, se pueden ir tachando para no volverlos a contar. ¿Ok? En este caso solamente los vamos a señalar. Ahora buscamos 61. Cuando encontremos un 61 le vamos a poner un guión para no equivocarnos. 64, 65, 60, 61. Aquí está un 61. 65, 62, 65. 60. Nada más hay un dato. Un dato de 61. ¿Ok? Vámonos con 62. Volvemos a inspeccionar. Como ya utilizamos el negro, bueno, podríamos utilizar una cruz negra. Parecido más a un signo de más, que eso de cruz negra son muy feo, pero más parecido, más negro, ¿no? 62. Estamos buscando 62. Inspeccionamos la tabla. Acuérdense que yo, aparte de estar inspeccionando la tabla, estoy hablándoles, así que espero no tener un error por estar haciendo dos cosas. Aquí hay un 62, le ponemos una crucecita negra parecida a un más, y vemos que solamente un dato de 62. Ahora nos vamos con el 63. Ahí sí vamos a utilizar ya otro color. Utilicemos un color azul para ya no confundirnos. Otra vez empezamos con un punto. 63, 64, 65, 64, 65. Aquí no hay. Aquí hay un 63, le ponemos un punto. 65, 66, 60. Inspeccionamos. 62, pero ya está considerado. Y nada más tenemos un dato de 63. Aquí, bueno, vamos para que se vea que es azul. Un dato de 63. Ahora vámonos con el 64. Le ponemos un guión al 64. Aquí hay un guión azul. 64, son 65. 64, 64. Este también es 64.
64, 64, 64, 64, 64, 64 y 64. Ok, ahora sí, ya los tenemos señalados, entonces vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 datos de 64. Ok. Vamos con el 65. Al 65 le vamos a poner una cruz azul. Ok. 65. Aquí le ponemos un más azul. 65, 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 65 y 65. Contamos nuestras cruces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí no hay nada. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces tenemos 14 datos de 65. Ok, ahora vamos a contar los 66. Utilizamos un plumín de otro color, si les parece bien a ustedes, utilizamos un rojo. ¿Sí? Ya tengo aquí mi plumín rojo, espero que sí escriba. A ver, 66. Le ponemos nuevamente un punto. Ok, rojo, 66. Aquí tenemos otro. 67, 67 no. 66. 66, 66. 66. Acá arriba ya no hay. Otro 66 y ya. Bien, entonces contamos los puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, entonces decimos que tiene 7 datos de 66. ¿Sí? Ahora vámonos con el 67. Ponemos un guión rojo. 67. 67, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. 67, aquí tenemos otro. Guión aquí, otro guión aquí. Ok, entonces tenemos guiones rojos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 datos de 67. Busquemos 68. 68. Aquí todo está lleno, así que ya están marcados. Aquí hay uno de 68. Le ponemos un más rojo. Ya con esto aquí ya no hay más. De hecho, podemos ver que nada más quedan estos dos. Vamos a marcarlos igual con una cruz. 68 y 69, 1 y 1. De una vez los ponemos. Un dato de 68 y un dato de 69. ¿No? Ahora, contemos aquí nuestros datos. Eso nada más para verificar. Son aquí 45, entonces tienen que ser 45 acá. 2 y 1, 3, 4, 5 y 12, 17, 27 y 4, 31, y 7, 38 y 5, 38, 43, 44 y 45, sí están completos. Ok,
tenemos 45 datos aquí y 45 en la tabla. ¿Sí? Entonces ahora vamos a acomodar los datos. En una segunda tabla, o en una, sí, pues en una segunda tabla para ustedes significaría más adelante en la hoja o en la siguiente página, pues vamos a repetir la tabla, pero ahora acomodando los datos. En este caso solamente voy a borrar la columna de las X y voy a dejar todo lo demás. Para no tener que volver a escribir todo, borro. Tengo que agarrar el pizarrón porque solamente lo tengo sostenido en sillas, no está atornillado. Entonces, ahí está. Borramos y volvemos a colocar los datos. Pero vamos a acomodarlos de una vez. Dice dos datos de 60, entonces aquí le ponemos 60 y 60. Un dato de 61, uno de 61, uno de 62, uno de 62 y uno de 63. De 64 tenemos 12. Van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? 10 y 2 acá, hasta 17. Entonces son 64. 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 y 64. ¿Ok? Verificamos que sean 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Ahora 14 de 65. Aquí hay 13, ¿no? 65, 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 65 y uno más, 65. De curiosidad los contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 de 66. Tenemos que llegar hasta 38, 66, 66, 66, 66, 66, 66. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 5 de 67, 67, 67, 67, 3, 67 y 67. Uno de 68 y uno de 61. 68 y 61. Esos son nuestros datos acomodados. Acuérdense, siempre que tengan ustedes una serie de datos, pues lo primero que van a tener que hacer es este procedimiento.